Bueno, ahora Juan José Gómez Doblas nos va a hablar de la parte de especializada y de la parte de Andalucía en este caso. Vengo aquí a darte ánimos. Claro, vas de tercero, dos grandes intervenciones, ¿cómo lo ves? Lo veo regular, porque además soy el de la especializada, soy el Claro, malo, ¿no? es Soy que el este del es otro el lado. tema. Dije, voy a echarle una mano porque es el de la especializada. Es médico de familia también, o sea, tiene aquello, ¿no? Y ahora ya, después de esto, es cuando saltáis todos. ¡Ay, yo quiero hablar! Yo quiero preguntar. Las intervenciones aquí ya fueron fantásticas y nos la va a redondear el cardiólogo. Ánimo y nada, ¿no? Son pocos, y Sí, podemos con la primaria, ya ves, es fácil, solo se hacen preguntas y no se resuelven. bueno, a ver, después resolveremos alguna, ¿vale? Ahora lo vemos. Sí, yo quería empezar un poco, bueno, primero dar las gracias por invitarme a estar aquí y para hablar de este tema. Yo no soy un especialista en esto, lo tengo que reconocer, y fundamentalmente hablo desde la experiencia fundamentalmente clínica, porque soy clínico y de ahí un poco quería poner un poco mis disclosures son esto. Me he formado como médico de familia, pero también me he formado como cardiólogo clínico con actividad pública y privada, es decir, conozco los dos sistemas. He sido director de una área de gestión en Andalucía, ahora soy jefe de sección en esa zona, y también soy el presidente de los cardiólogos, con lo cual, como veis, soy un especialista en cardiología, pero también tengo otros antecedentes. Y esos antecedentes me marcan mucho, porque sabéis que cuando hablamos de integración hay una frase clásica que se dice que cuando hablamos de integración es que hay dos o más de dos que hay que integrar, y muchas veces el problema de integración es que sabéis aquella frase que dice que tu integración es mi fragmentación, ¿no? Y esto muchas veces cuando nos ponemos a sentarnos para intentar ponernos de acuerdo siempre uno está pensando qué me va a suponer esto, qué problema me va a crear, ¿no? Voy a empezar primero contándoos un poco cuál es la experiencia andaluza y deciros que bueno, allí en Andalucía estas áreas integradas se han llamado áreas de gestión sanitaria. Son áreas que ahora mismo son 14, tienen unas peculiaridades específicas. La primera, fijaros, está en el Boja en el año 94, que era la de la área de gestión sanitaria de Osuna, ¿no? Claro, pero después veremos esto, porque esto realmente ya es integración o es otra cosa, ¿no? Es un poco de lo que vamos a hablar luego aquí, ¿no? Desde el 94 hasta ahora ha habido un desarrollo de estas áreas, fundamentalmente con unas peculiaridades que como luego están en el entorno rural. Yo le pedí a una amiga que es directora médica de una de estas áreas que me mandara una presentación con lo que ellos, cuando venden las bondades de sus áreas, qué es lo que cuentan, ¿no? Y entonces ella me mandó un poco que este modelo, fundamentalmente en lo que se basa, por ejemplo este de aquí, es que cogen un hospital, generalmente un hospital comarcal, y integran, sobre todo a nivel gerencial, tanto el distrito de atención primaria, esa zona, con la zona hospitalaria, ¿no? Los elementos clave o por lo que se basa que se hace eso, ya se han comentado aquí, no voy a repetirlos mucho, pero fundamentalmente son estos, ¿no? Una visión integral, orientación a la población o a la persona, buscar resultados comunes, comunicación, es decir, otra serie de dimensiones que ya se han comentado, no voy a entrar mucho en ellos, ¿no? Fundamentalmente, además también se busca multidisciplinaridad, digamos que haya estructuras de participaciones comunes, que digamos se pongan uno frente al otro y evitemos esa fragmentación que en teoría ocurre y que en la realidad también ocurre, ¿no? Otro de los aspectos que se buscan cuando ellos, digamos, hablan de sus áreas de salud es que están orientados fundamentalmente a resultados, y ahora estamos cada vez más hablando de resultados en salud, y también la orientación a la persona, al individuo, a la población, resultados en salud. Esto es lo que de alguna manera desde este punto de vista se cuenta, ¿no? Y además se habla de que esto favorece por otra serie de beneficios como son uso adecuado de medicamentos, seguridad, formación, investigación. Nadie duda de que la integración es buena. El problema quizás sea es cómo llevamos a cabo esa integración y a través de qué modelo, ¿no? Y si la evaluamos o no, ¿no? Yo, analizándola un poco externamente, pues diría que, y un poco mirando lo que aquí han contado mis compañeros, que es lo que conocemos todos, pues fundamentalmente las peculiaridades de las áreas de salud integradas del sistema sanitario público andaluz son estas, ¿no? Está exclusivamente circunscrito a áreas rurales, no hay áreas integradas en las zonas de alta población o zonas urbanas. La implementación ha sido progresiva o lenta, habéis visto que empezamos en el 94, pero hemos terminado en el 2013.
Desde mi punto de vista hay escasa discriminación positiva, ahora hablaré de qué quiero decir con eso. Hablan o se proponen obtener resultados comunes, es decir, que los resultados de primaria y de hospitalaria sean los mismos. Se habla más de integración, probablemente una de las peculiaridades es que se habla de integración, pero como integración asistencial, como continuidad asistencial y no como otro tipo de integración como aquí se ha hablado. Y fundamentalmente se basan en un modelo de gerencia única, no en un modelo, digamos, de integración más global, ¿no? Y orientada, obviamente, al paciente, ¿no? Yo he intentado un poco ahora ir un poco más allá a estas peculiaridades que tiene nuestro sistema, ¿no? Porque, claro, la primera reflexión dice, bueno, si lo tenemos circunscrito a las áreas rurales y se supone que es beneficioso, ¿por qué no lo hemos extendido o lo hemos universalizado a todo el sistema sanitario público andaluz? Es decir, ¿por qué no se hace también, como por ejemplo en el modelo del País Vasco, a toda la comunidad autónoma, ¿no? Es decir, ¿es que no tenemos convencimiento de que sea beneficioso o es que hay dificultades insalvables? Esa es la primera pregunta que me planteaba, ¿no? Luego también es esta implantación tan lenta, porque si algo es beneficioso a nivel teórico y estás convencido de ello, no tardas casi, digamos, 20 años en desarrollarlo, ¿no? En ponerlo, en que se implante, ¿no? Y además que incluso hay paradojas, ¿no? Porque en esta trayectoria de 20 años ha habido áreas de salud supuestamente integradas como son estas, que en el devenir de estos años se han cambiado y se les ha hecho desaparecer. Por ejemplo, en algunas zonas donde, por ejemplo en Almería, había una área integrada, se puso una fundación pública, se cambió el modelo, pero las fundaciones públicas, tipo Hospital Costa del Sol, Hospital del Poniente, no tienen integrada la atención primaria, sino que tienen el modelo clásico, ¿no? Es decir, que no solo quizás no estamos convencidos, sino que a veces incluso nos desdecimos, ¿no? Cambiamos y volvemos, damos un paso atrás, ¿no? Esto es un mensaje negativo, yo creo, ¿no? Luego, además, lo que decía de la escasa discriminación positiva, una de las cosas que valoraba en este modelo es que cuando uno habla con los gerentes, con los gestores médicos y he hablado con algunos de ellos en estos días, pues te das cuenta que realmente a nivel de herramientas innovadoras en gestión no las hay. Se hace exactamente o muy parecido a lo que hacemos en el modelo clásico, ¿no? Y el problema además es que sí que tenemos evaluación de resultados, pero la evaluación de resultados está muy uniforme a la misma que se hace en las otras áreas, es decir, a resultados pues, en coste, en resultados en salud ahora, obviamente, en resultados intermedios, pero no a valorar realmente si el sistema, esa nueva forma de gestión integrada, tiene un valor añadido y por tanto hay que potenciarlo, mantenerlo y mejorarlo, ¿no? Luego, como os decía, una de las peculiaridades es que está muy centrada en la integración como asistencial, ¿no? Ya hemos visto que puede haber integración asistencial sin que haya una integración organizativa, estructural, y eso puede ser beneficioso. Hay modelos, pues, por ejemplo, el alemán, ¿no? Que va en ese sentido, ¿no? Sin embargo, nos falta, se nos queda coja, porque ¿qué pasa? Y aquí ya se ha dicho en las dos ponencias previas, ¿qué pasa con la integración de políticas sociales o socioeconómicas? Eso adolece por completo en nuestro sistema, ¿no? Luego, y ahora estas 4 no las he contestado ahí porque os los voy a contestar con alguna diapositiva, me voy a apoyar en alguna diapositiva más. Si os fijáis, es un sistema que se basa fundamentalmente en la gerencia única, no tanto como hemos visto, por ejemplo, en el modelo de Euskadi, ¿no? Y nos faltan cosas que también se han comentado aquí. Y me alegro de coincidir con expertos como los que comparto en la mesa, pues porque tampoco, ¿qué sabemos de la percepción de la población integrada, entre comillas, ¿no? ¿Qué sabemos de la percepción también de los profesionales integrados? Aquí ya hemos visto algunos datos de Galicia. En Andalucía os contaré lo que hay, que no hay nada. ¿Y qué hay de la integración tecnológica o de la herramienta tecnológica como parte de esa integración, ¿no? Yo creo que son aspectos que tendríamos que comentar, ¿no? Uno de los aspectos es la evaluación de resultados. Cuando hablamos de evaluación de resultados, pues probablemente nos confundimos mucho. Ha estado bien cuando ha contado antes Roberto la diferencia entre asistencia integrada e integración asistencial, porque a veces se confunden mucho los conceptos, ¿no? No tiene nada que ver que hablemos de indicadores, pues como por ejemplo este, que es el indicador compartido por excelencia entre atención primaria y atención hospitalaria, que además tiene la gracia de que incluso en el 2011, que no hace tanto tiempo, era diferente para un mismo centro, para un centro de salud y para su propia área hospitalaria. Es decir, ¿qué diferencia tiene que haber? ¿Por qué hay diferencia en el uso de principio activo entre un área hospitalaria y un área de un centro de salud? ¿No? Pues, ¿a eso nos estamos refiriendo? Probablemente no, ¿no?
Cuando he intentado preguntar si las áreas de salud del sistema sanitario público andaluz están evaluadas, pues realmente si lo buscas no lo encuentras. Entonces he ido a gente que se dedica a gestionar este tipo de áreas y que conocen, ¿no? Entonces pues he hablado con un gerente, con un director médico, incluso con un profesor de la escuela andaluza que sabe mucho de este tema. Y la conclusión un poco os la resumo en esas 4 frases. Los que se dedican a la gestión, si existen, no las conocen. Es decir, probablemente es que no existen. Las evaluaciones que hay, cuando las hay, generalmente son entre un antes y un después. Es decir, entre antes, pre y post-implantación de las áreas de salud. Pero el problema que tiene es que con este proceso tan lento, pues claro, los beneficios posibles, que lo ha habido en estos años, no sabemos si son inherentes a la nueva estructura organizativa o bien al devenir de los años y las mejoras que ocurren en el sistema público, como por ejemplo puede ser pues, la historia clínica única o muchas otras que han ido viniendo, ¿no? Cuando se conocen algún tipo de evaluación, generalmente no se han difundido. Esto ya lo comentaba, me parece que Tony antes. En nuestro caso no se difunden y además no las puedes acceder a ellas, ¿no? Y cuando se hicieron siempre de forma muy interna, ¿no? Y los que las conocen, pues algunos de ellos las conocen, estas evaluaciones, pues reconocen que los beneficios son pocos, o hay pocas diferencias, y cuando los hay son sobre aspectos no críticos, sino generalmente aspectos tangenciales, ¿no? Así que esto es lo que podemos decir de la evaluación de las áreas a nivel andaluz. Uno de los problemas que también, lo ha dicho también Roberto antes, es decir, no tenemos el integrómetro, me gusta esa palabra, ¿no? Porque ¿cómo podemos evaluar integración? Es decir, pues es muy difícil porque puedes utilizar percepciones, bien de usuarios, de profesionales, que ya vemos que hay pocas. Es muy difícil hacer una forma de valorarla de forma única, ¿no? No hay medidas estandarizadas o generalizadas. ¿Qué indicadores utilizas? Costes, resultados en salud, tipo mortalidad, satisfacción. ¿Y qué nivel de integración? Porque claro, no es lo mismo una integración que implique integración social o integración puramente asistencial o parcial, integración de profesionales, es decir, que ya ahí entramos en un problema. Me ha gustado también que es el modelo que yo creo que Roberto un poco ha comentado, es la relación de indicadores que utilizan ellos en el País Vasco, que fundamentalmente se basan en diferentes indicadores, ¿no? Y probablemente yo creo que incluso con todos estos que miran mucho indicadores de estructura, de proceso y de resultados, probablemente aún así se nos quedan aspectos, y eso creo que podemos ver en la discusión, que se nos quedan fuera de la evaluación de estas áreas, ¿no? Claro, lo que está claro es que hay que conocer si esto es efectivo o no, ¿no? Sabéis que Deming, seguramente lo conocéis, es un estadístico que ya falleció, que realmente, y él decía esto, ¿no? Que en Dios creemos todos, pero que todo lo demás, que me enseñen los datos, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, que si tenemos una estructura nueva organizativa, debemos de poder saber si es eficiente, eficaz y si nos aporta algo, si nos da valor, ¿no? Ya habíamos hablado antes un poco también del tema de la continuidad asistencial como pura, pero ya hablamos también de la que la socioeconómica no tenemos, ¿no? Y otro de los problemas es desde dónde se inicia el proceso de integración, es decir, quién lo inicia, ¿no? Voy a hablar de estos dos aspectos. El primero es esto también es una diapositiva clásica, ¿no? Que saben que es los determinantes en salud y su contribución a la mortalidad. Estos son datos norteamericanos, en los que se ve que fundamentalmente lo que nosotros aportamos con el cuidado en salud es muy poco en reducción de mortalidad. Fundamentalmente hay otros aspectos más, como son patrones de comportamiento, estilos de vida, pero también las circunstancias sociales. Por eso es importante que estos aspectos estén integrados, y si no, probablemente estamos yendo a una parte muy marginal del problema, ¿no? La gerencia única, que es el que se basa un poco todo este sistema, yo creo que han sido ya un poco criticadas, ¿no? Y no hay evidencia de que solamente eso sea consigamos un beneficio, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en eso probablemente sí que hemos evolucionado. Esto es una publicación de hace ya 10 años, pero ya entonces se lo planteaba, que no era probablemente, no todo era tan sencillo, ¿no? Y luego está el tema de la satisfacción de profesionales. Hemos visto ya, y lo hemos visto en la encuesta que se ha hecho al inicio, aquí en Galicia, como que realmente no hay una respuesta importante. Yo incluso haría un aspecto importante en Andalucía, yo estoy seguro que hay profesionales que ni siquiera saben que trabajan en un área de salud integrada, es decir, ni en qué tipo de estructura están trabajando, ¿no? Esa es la primera conclusión. La segunda
es que quizá cuando sí que lo haces, y en un modelo probablemente ideal, la satisfacción de profesionales sí es buena. Estos son datos de Kaiser Permanente, de una parte de esta aseguradora, como ustedes, que ya es muy conocida por todos, en la que sí se ve que sí que hay satisfacción de profesionales y especialmente la hay en atención primaria. Y lo mejor de todo esto quizá es que la satisfacción de profesionales no se relaciona no con las condiciones económicas, sino fundamentalmente con la percepción del profesional de la calidad que presta en su atención. Es decir, que esto siempre es algo que conocemos, ¿no? Y es importante en la motivación del profesional. La motivación del profesional y fundamentalmente del médico no depende de aspectos económicos o de otro tipo de aspectos, digamos, más economicistas, sino fundamentalmente de aspectos relacionados con la capacidad de hacer bien su trabajo, ¿no? Y eso se ve en artículos como este, ¿no? Y luego nos queda otra parte de la integración, que es la integración tecnológica, que hablábamos antes, dando un paseo cuando veníamos para acá, que realmente ni siquiera debería de ser una parte de la integración. Es básica para la integración, pero es que es básica para cualquier sistema de salud que intente hacer su trabajo bien. Es decir, que de alguna manera lo que sí es verdad es que facilita mucho, de alguna manera, la integración, la comunicación. Y además está teniendo un desarrollo tan rápido que sería un error no aprovecharse de este tipo de tecnología para mejorar esa integración. Antes también se ha comentado un aspecto que yo creo que es interesante y que también coincido, además, de nuevo con mis compañeros de mesa. Esto es una publicación ya del 2008 en el que dice un poco cómo, desde dónde se hace, digamos, la influencia sobre desarrollar la integración, ¿no? Comparas la integración, aunque sea desde el 2008, ya ha pasado algo de tiempo, pero claro, si se fijan ahí, España fundamentalmente, y quizás podríamos obviar lo del gobierno nacional porque sabemos que tiene poco valor probablemente en la actualidad, pero fundamentalmente el tema de integración nos viene un poco desde arriba hacia abajo, ¿no? Y si se fijan bien, por ejemplo, en otros sitios como el modelo holandés o el finlandés, realmente el modelo es mucho más de abajo hacia arriba. En esto perderíamos probablemente homogeneidad en estructura, pero probablemente ganaríamos más en imaginación, en adaptabilidad y probablemente en desarrollo quizá más local, pero probablemente más alcanzable, ¿no? Yo creo que eso es probablemente uno de los problemas de la integración cuando se hace demasiado de arriba a abajo, y probablemente en eso nos hemos equivocado en nuestro país, ¿no? En esta misma publicación, cuando habla de los problemas dominantes para la integración por países, pues en España me llamó la atención porque, claro, digo, bueno, esto es de hace unos años, quizás que ya lo hemos superado, pero claro, cuando uno lo lee dice, falta de coordinación en la gobernanza, pues claramente persiste, ¿no? Está totalmente infradesarrollado todo lo que es la asistencia social y residencial, ¿no? El poder de primaria está claramente limitado o coartado, ¿no? Hay faltas de recursos y el sistema está fragmentado. Pues probablemente me temo que mucho de esto no hemos conseguido mejorar, salvo contadas excepciones, ¿no? Ya termino con 2 diapositivas, porque claro, se supone que me había invitado para que dijera un poco mi punto de vista de especialista, pero claro, probablemente yo no represento a la opinión de la mayoría de los especialistas, pues por mi, digamos, historia natural, ¿no? Pero desde mi punto de vista, que hago atención hospitalaria, ¿no? Pues yo creo que el papel del especialista no médico de familia en este tipo de modelos debe ser otro, ¿no? Y yo lo veo así, es decir, por un lado, la perspectiva tiene que ser claramente poblacional, es decir, tenemos que ir más a buscar la mejora de la población como ente y no tanto como del individuo que en ese momento estamos viendo en la consulta, ¿no? Es decir, que tenemos que abrir la mente fuera de aquello que tenemos en el día a día, sino tenemos que pensar un poco más allá y ser un poco menos tácticos y más estratégicos, ¿no? Nos tenemos que integrar en modelos de cuidado escalonado, que la mayoría de especialistas pues estamos un poco out de ese tipo de estrategias, ¿no? Hay una reflexión clínica. Yo soy clínico y me dedico a pasar consulta, y el mejor clínico suele ser aquel que escucha a su paciente. Pues nuestro cliente externo es quizá el paciente, nuestro cliente interno desde el punto de vista de la atención hospitalaria es el médico de atención primaria, y por tanto deberíamos de escuchar más y mejor lo que tienen que decir, ¿no? Luego, desde el punto de vista también de atención hospitalaria, creo que tendríamos que delegar. Cada vez estamos secuestrando de alguna manera
muchas cosas en la atención sanitaria, pero no tenemos que delegar solo en el médico de atención primaria, tenemos que delegar también, yo creo que tenemos que tener cada vez la mente más abierta en ese sentido, en enfermería obviamente, esto ya lo sabemos, pero también en otros agentes de salud, desde la farmacia, clínicas dentales, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay agentes con los que no contamos y que no los incluimos ahora mismo en nuestra actividad y que probablemente son de un alto valor y que nos ayudarían a, digamos, a mejorar nuestra relación y reducir en parte la demanda que tenemos de asistencia por parte de la población, ¿no? Y un aspecto que quizá suena un poco utopía es que la consulta del llamémoslo especialista, no médico de familia, probablemente no está tanto en el hospital, sino que quizás está fuera de él, es decir, que tenemos que salir, porque cuando uno sale ve el otro lado, ve la cara del otro lado y empatiza, ¿no? También quizá tendríamos y también aquí voy a coincidir con mis compañeros, ¿no? Desde un punto de vista de las rutas asistenciales que se producen desde el punto de vista de la integración, debemos claramente promover la desespecialización del paciente crónico. Ya se ha dicho aquí y se ha comentado previamente, ¿no? Tenemos que liberar al paciente del secuestro que hacemos a veces en las especialidades de este tipo de pacientes, todo eso lo sabemos, ¿no? Quizá nuestra función debería ser otra, que es la de convertirnos en, digamos, unidades de respuesta rápida a problemas que sí que realmente sean necesarios en nuestra participación, pero basados fundamentalmente en tecnologías de la información como herramienta de comunicación y de actuación rápida, ¿no? Tanto en área de consultas como de hospitalización, ¿no? Esto si lo digo en muchos sitios, en mi propia sociedad probablemente me critican, y lo he dicho alguna vez y me han criticado por ello, ¿no? Yo creo que tenemos que realmente dar un protagonismo diagnóstico al médico de atención primaria, ¿no? No hay que tener miedo a que el médico de atención primaria tenga protagonismo diagnóstico, porque eso no tiene por qué suponer una sobrecarga. Yo creo que eso es algo que debe estar ya superado y es responsabilidad precisamente del especialista no médico de familia que va a recibir esas peticiones, el trabajar con su equipo en que eso no ocurra, y generalmente no ocurre. Las experiencias que hay son generalmente experiencias favorables en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay otro aspecto que es que quizás de lo que a lo mejor no hemos hablado a lo mejor tanto ello, creo que hay un problema claro aquí y es de educación de la población. Es decir, tenemos que la responsabilidad de la salud no es ni de la atención hospitalaria, no es de la atención primaria, es responsabilidad de la propia población, ¿no? Y mientras no hagamos estrategias que vayan dirigidas específicamente a eso, el sistema siempre va a estar sobrepasado por la demanda, ¿no? Es decir, que hay realmente que centrarse más, y ya digo estratégicamente, en que el paciente tome conciencia de que él es el responsable. Nosotros podemos ayudar, pero no somos... Hay que huir de la, digamos, visión paternalista de la medicina en ese sentido, ¿no? Y yo otro aspecto que también me gusta mucho la diapositiva que ha puesto Tony, porque yo también soy absolutamente crítico con el protagonismo de las urgencias, ¿no? Creo que una de las imperfecciones de nuestro sistema de salud, un sistema equitativo y universal, el problema que tiene es que digamos, necesita puntos de escape, ¿no? Válvulas de escape, y esas son los sistemas de urgencia, ¿no? Y el problema de los sistemas de urgencia es que eso hace que le estamos dando un crecimiento desmesurado, con toma de decisiones en situaciones donde no habría que tomar las decisiones, porque las decisiones deberían de tomarse de un paciente que es conocido en su entorno familiar, social, debería ser tomado probablemente por su médico de atención primaria y no en el área de urgencia, y además determinan mucho, digamos, la asistencia, porque hacen además ya, digamos, son los que hacen el flujo asistencial, casi los está redirigiendo desde la urgencia. Y esto es un problema que yo creo que como no nos demos cuenta a tiempo, probablemente lo que va a hacer es empeorarlo más, y todo ese protagonismo, o quizás toda esa inversión, llamémoslo como queramos, habría que trasladarla desde urgencia a atención primaria. Y esas son mis reflexiones. Yo con esto acabamos, si queréis pasamos a la discusión. Muchas gracias.